Entonces, el día de ayer nos faltaban algunas cosas, en verdad, para poder terminar esto en forma exitosa, ¿no? Respecto a la resistencia, pero ya lo haremos en las prácticas de repente. Respecto a las poblaciones, las poblaciones bacilares, respecto a cómo se reproducen, cómo se manifiestan, dónde encontramos. Hay población bacilar que se reproduce inmediatamente, ¿no? En un pH adecuado, en un medio adecuado, en el extracelular, y están fundamentalmente en las lesiones cavitarias, ¿no? Las paredes, zonas donde precisamente hay mucha oxigenación aeróbico 100%, en donde las posibilidades de vivir de estos bichos es extremadamente alta. En esa cantidad de poblaciones que más o menos pululan entre los 10 a la octava, 10 a la sexta, 10 hasta la novena exponencial, existe un porcentaje de un 1, si hay un millón de micobacterias, existe 999.999, faltando un 1, de esa bacteria es la que genéticamente va a ser resistente. Si ustedes multiplican esa cantidad en días, ¿no? Uno por día en cada millones y sumen las poblaciones, sale un aproximado muy interesante de células que de por sí en forma genética y en forma espontánea son resistentes. Miren a qué micobacterios nos estamos enfrentando, que de entrada ya está buscando la forma de subsistir y evitar todos los elementos que puedan destruir. Interesante. Así como estas son de población y de reproducción rápida, hay una reproducción intermedia y una de poblaciones muy lentas, ¿no? Que generalmente son intracelulares, son las que están dentro de los macrófagos, que sirven de hospedero y que pueden estar congelados tiempo, y determinadas circunstancias harán que esas poblaciones que se den condiciones para que esas poblaciones puedan despertar y poder reactivarse. Son las causas prácticamente cuando hablamos de tuberculosis latente o reactivaciones de enfermedades de TB después de varios años. Obviamente por ahí debe haber algún proceso que baje el sistema inmunológico, enfermedades como comórbidas, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, todo lo que se conocen, para que se dé esa situación. Y en los intermedios son los que en la población donde actúan fundamentalmente a un pH, digamos, como normal, neutro, el medio les favorece y son atacadas generalmente. Estas intermedias son las causas por las que uno da fármacos con la idea de esterilizar todo el campo bacteriológico que queda, ¿no? Con las primeras poblaciones rápidas y utilizando isoniazida y rifampicina eliminamos la mayor cantidad, sí, pero queda un remanente que están formando y se están haciendo resistentes. En la población intermedia probablemente actúen todos los fármacos que conocemos, ¿no? Y ahí en la segunda fase del esquema ideal, del esquema inicial que damos a todos los pacientes, es justamente para eso, ¿no? El rol de seguir eliminando esas bacterias que son de crecimiento intermedio. Y por último, la de población lenta, y ahí el fármaco que actúa excelentemente es la piracinamida, ¿no es cierto? Que actúa a un pH adecuado a la célula, y donde actúa fundamentalmente la piracinamida. Entonces, grosso modo, eso es lo que faltaba más o menos comentar ayer, para terminar y redondear un poco la clase de multidrog resistencia y cómo se generan estos bacilos resistentes. Bueno, hoy día patología pleural es un tema bastante amplio, interesante también, pero que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Bien. Si queremos definir qué cosa es todas las patologías que afectan a la pleura,
que hablar un poquito, y acá quiero recordar un poco de embriología, de histología, anatomía, muy rápidamente y de pronto fisiopatología, para poder explicarnos bien cómo las benditas pleuras parietal y visceral pueden ser afectadas. Miren, este es un mapa macro en donde podemos reflejar todas las patologías que afectan al pulmón en este caso y consecuentemente a la pleura, las neumonías, ¿no? Procesos parenquimales que afectan a la pleura parietal, perfecto. Procesos crónicos tipo granulomatoso, tipo TB, también afectan a la pleura. Derrámenes y funciones pleurales de origen tuberculoso. Estos son derrámenes pleurales post-neumonía o secundaria neumonía, los que se llaman empiemas, ¿no? También podemos encontrar afectadas las pleuras parietales o viscerales fundamentalmente en los pacientes donde hay problemas más sistémicos, ¿no? Estamos hablando de un paciente portador de una cardiopatía hipertensiva que lleva a una insuficiencia, al final patologías vasculares que llevan al paciente a una insuficiencia cardíaca, también va a tener su representación a nivel pleural. En un determinado momento se va a producir una efusión pleural de origen cardíaco. Seguimos en el tórax, en la cavidad. Tumores, cánceres que crecen, contaminan, complican la pleura visceral y también va a producir una efusión pleural. Accidentes de otra naturaleza a nivel mediastinal, por ejemplo, ¿no? Hay un accidente, una ruptura esofágica, etcétera, y va a producir un cuadro de derrámenes pleurales, evidentemente, porque la pleura no solamente está en este nivel, hay pleura mediastínica, pleura a nivel del diafragma y la pleura que está bordeando toda la superficie del pulmón, ¿no? Tanto la cara externa como la parte interna, la zona iliar, etcétera. Todo este compartimento puede ser afectado y se puede haber afectado por cualquiera de estas patologías. Pacientes con tromboembolismo pulmonar también pueden debutar como complicación y hacer también efusiones pleurales. Ni qué decir de los procesos cardiovasculares. Ya dijimos que la insuficiencia cardíaca, pero el corazón también se puede, el pericardio, que es la envoltura del corazón, también se puede inflamar ese tejido. Y puede crecer, inflamar y hacer un corazón en botellón, como se ve en las prácticas, y hacer un derrame pericárdico. Ese derrame pericárdico también es producto de una exudación de líquido, transudación de líquido y exudación. Y ese es un tipo de policerositis asociado a la pericarditis. Miren ustedes, todos los elementos generadores pueden llevarnos a una efusión pleural, unilateral o bilateral. Pasemos al abdomen. En el abdomen también existen patologías que van a comprometer. Si yo tengo un paciente con una hepatopatía crónica, una cirrosis, ¿no?, que hace una tuberculosis, una peritonitis espontánea y hace un acceso sufrénico, o un paciente que ha sido sometido a una cirugía de vías biliares, que han operado, han hecho una colecistectomía o un explorar la vía, y quedó como complicación, quedó algo que no fue bien drenado, se va formando sangre, coágulos, qué sé yo, y se van formando un absceso subdiafragmático. Con el tiempo este absceso subdiafragmático también debuta con dolor pleural, con toda la sintomatología de una efusión pleural y obviamente a través de elementos que existen de circulación linfática fundamentalmente van a comprometer la pleura y va a hacer también derrame pleural. ¿Ok? Si yo tengo un paciente con pancreatitis también, ¿no? No solamente problemas hepáticos, sino la pancreatitis aguda también puede dar un derrame pleural. El infarto esplénico en el hipocondrio del lado izquierdo, miren, también cuando se compromete puede haber problemas por continuidad y por circulación linfática puede producir derrames pleurales. Si el riñón, vamos más abajo, si el riñón está comprometido, en los pacientes con insuficiencia renal crónica por los síndromes nefróticos, también se va a dar en algún momento un derrame pleural. O sea, un paciente con insuficiencia renal descompensado puede hacer efusión pleural, sí, señores, acumulación de líquido, etcétera, y hacer un trasudado. Y también en el síndrome de May. ¿Qué cosa es el síndrome de May? Son tumores a nivel de los ovarios que producen a nivel pélvico en las damas una serie de procesos de esta naturaleza que también pueden debutar con un síndrome
con un síndrome de fusión pleural. Se dan cuenta que la pleura es un elemento tan versátil y tan fácil de ser comprometida por problemas torácicos, por problemas abdominales, por problemas ováricos o en la zona pélvica. Interesante, ¿no es cierto? Por eso que la patología pleural es abundante y la patología pleural es siempre un tema muy importante para discutir. Bien, definamos qué cosa entonces es un derrame pleural. Ya hemos dicho, presencia de líquido en el espacio pleural. El espacio pleural es un espacio virtual, ¿no es cierto?, que tiene una presión negativa, producto de la fuerza que tienen los músculos intercostales para respirar y la fuerza contraria que tiene el músculo elástico en la elasticidad del pulmón. De esa diferencia de fuerzas es que queda una presión, y esa es la presión negativa que existe a lo largo de todo el espacio pleural, que vuelvo a repetir que es virtual, y la presión negativa es más negativa cuando vamos más hasta el ápice, más a la zona más superior del pulmón, y más negativa hacia la zona basal. La zona intermedia más o menos se agarra un promedio de -5, que es la cifra, la presión negativa que captamos siempre para hacer algunos cálculos respecto a la definición o para tratar de explicar desde el punto de vista patológico cómo se produce un exudado o un trasudado, ¿no? Entonces, -5 es la cifra promedio que cogemos como presión negativa normal. Entonces, esta membrana, que es la pleura, desde el punto de vista anatómico, hay que describirla, cubre casi todo el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y obviamente la pared torácica. Según su localización le ponemos los nombres, ¿no? Un parietal visceral, y el espacio es el espacio virtual. La irrigación de la pleura es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la pleura visceral y la pleura parietal son irrigadas por diferentes elementos, por diferentes drenajes. Por ejemplo, la pleura parietal, que está tapizada por una capa de células mesoteliales también, y están dispuestas sobre un estroma, un tejido colágeno conectivo, que es rica en fibras elásticas y rica en fibras colágenas, y está irrigado fundamentalmente por ramas de las arterias ojo, intercostales, mamaria interna y la frénica. Esas son las tres arterias que irrigan fundamentalmente en la pleura parietal. Hacen una especie de una red capilar en el tejido conectivo, ¿no? Y eso es desde el punto de vista arterial, ¿no? Pero desde el punto de vista de drenaje venoso se hace a través del sistema venoso intercostal. Ojo, eso es muy importante. También existe en la pleura parietal una red linfática. Esa red linfática no, va a tener mucha importancia porque todo el contenido linfático va a drenar fundamentalmente a los ganglios del mediastino. A diferencia de la cadena linfática que existe o la cadena linfática que existe en la pleura de tipo visceral, que va a drenar a los ganglios iliares. Ojo, una cosa es el ganglio iliar a nivel del hilio pulmonar y otra cosa es el ganglio mediastínico. Entonces, esto es importante porque esto lo podemos observar fundamentalmente en las tomografías, ¿no? Nos ayuda mucho. Cuando encontramos un ganglio que corresponde al hilio pulmonar, tiene otra significación y sabemos, sobre todo en los casos de cánceres, de dónde puede proceder inicialmente esta diseminación. Pero si tenemos ganglios a nivel del mediastino, significa probablemente que la procedencia o la metástasis, digamos, en el caso de cánceres, provienen generalmente de la pared costal y está comprometido probablemente la pleura de tipo parietal. Entonces, esas variantes hay que tenerlas en cuenta en lo que se refiere a esto. Y el último tema, para poder hacer la diferenciación entre pleura parietal y visceral, es la inervación.
Recuerden ustedes que la pérdula parietal es la que está inervada, ¿no? Y sus fibras probablemente dependen de los nervios intercostales, del frénico y del nervio abdominal. Mientras que la pleura visceral no tiene, está desprovista, carece de fibras sensitivas al dolor. Por eso es que es importante cuando uno hace un procedimiento inicial, para que el paciente no tenga molestias y pueda tolerar perfectamente el procedimiento, hacer una buena infiltración, sobre todo que afecte la pleura de tipo parietal. La visceral, vuelvo a repetir, no tiene fibras y no duele, de tal manera que uno puede, si no hace bien el procedimiento, puede meter la aguja y a veces en derrámenes pequeños sucede eso y producir accidentes, ¿no? Perforar la pleura visceral, perforar el pulmón y producir un colapso, un neumotórax iatrogénico. Entonces, importante porque no te avisa. En cambio, cuando uno entra y no ha infiltrado bien la anestesia en el paciente para hacer el procedimiento y el paciente siente el primer pinchazo que uno le pone y coge la pleura parietal, el paciente refiere dolor, pero ahí es donde se infiltra la mayor cantidad de silocaína que normalmente se coloca. ¿Ok? Para eso sirve saber anatomía, la inervación, la circulación, a dónde van la distribución linfática, etc. Muy bien, entonces vamos a seguir. Esto igual, diferencia entre pleura parietal y visceral, el grosor, miren, la visceral 55 micros, mientras el 22 de la pleura parietal, la irrigación ya lo hemos mencionado, no tiene sensibilidad. A ver, explicar la fisiopatología de los derrames pleurales es muy importante, ¿no? Si nosotros, digamos, determinamos, a ver, vamos a tratar de utilizar esto que no soy muy experto yo, pero a ver, el lapicero, ¿ya? Esta es la pleura visceral. Este es el espacio pleural. ¿Ok? Y esta es la pleura de tipo, perdón, al revés. Esta es la pleura parietal, PP. Este es el espacio pleural. Y esta es la pleura de tipo visceral, la que está pegadita a los pulmones. Este espacio hemos dicho que es un espacio negativo, ¿no? Más o menos es menos 5 centímetros cúbicos de agua. Y entonces vamos a tratar de explicar esto. ¿Qué sucede en este espacio? La pleura parietal está sometida a presiones, a una presión hidrostática. ¿De acuerdo? Que viene del sistema de la circulación general y que tiene una cantidad que, si no mal no recuerdo, es 35 centímetros, no me acuerdo muy bien. Bueno, las cifras no interesan, lo que interesa más o menos es cómo es el proceso. Y también, lo podemos representar como un vector que tiene una dirección. Qué pésimo dibujante soy. Y también está sometida a una presión oncótica o plasmática, ¿correcto? Entonces, la pleura sujeta a estas dos presiones. Cuando se altera la presión de los capilares que corresponden a la presión sistémica, y cuando la presión plasmática baja, ¿no? Por razones, desnutrición, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis, todas esas son condiciones donde existe hipoproteinemia severa a nivel sérico. Y obviamente también va a haber esta alteración. Entonces, este juego de alteración entre la presión arterial que aumenta generalmente y la presión que baja va a determinar una fuerza, que al final va a ser en este sentido, ¿no? Por otro lado, la pleura tipo visceral también está sujeta a una presión hidrostática
que corresponde y está en relación con la presión pulmonar, la circulación menor. ¿Correcto? Este es más o menos como 11, creo, si no me equivoco. Y este es como 35, si no me acuerdo. Bueno, también tiene una presión oscótica que es similar a la pleura visceral, a la que existe en la pleura visceral. Entonces, del jueguito de estas alteraciones de presión determina que la presión se altere, que la presión baje, y de ese juego tenemos que se produce un desequilibrio entre el juego de la absorción y reabsorción, ¿no? Por acá viene el líquido normalmente, fluye a través de la pleura parietal, atraviesa el espacio pleural y se reabsorbe a través de la pleura visceral. Ese es más o menos el sistema y cómo funciona esto. ¿Ok? Cuando se altera esto, es que comienza a presentarse estos estados. Entonces ahí podemos hablar de trasudado. ¿Qué cosa es un trasudado? Cuando se alteran las presiones arteriales y presiones oncónicas fundamentalmente y dan por resultado la presencia de acumulación de líquido en el espacio pleural. ¿Ok? Un líquido que tiene ciertas características, ¿no es cierto? Que principalmente tendrá un pH, digamos, de 1016, cuya concentración de proteínas, digamos, van a estar debajo o menor de 3 gramos. ¿Okay? pH, concentración de proteínas fundamentalmente. Y esto determinará, ¿no?, de que esto se catalogue como un exudado, como un trasudado. A diferencia, y con una condición sine qua non, que esta pleura que estamos viendo acá están intactas, están sanas. O sea, pleura sana, ¿no? La pleura está acá. ¿Qué pasa en el exudado? Que es la otra posibilidad cuando uno acumula líquido en el espacio pleural. En el exudado existe otra combinación, que primero la... Pasó. Ya. En el exudado existe un componente inflamatorio en la pleura, es decir, las pleuras están inflamadas. Y al estar inflamadas van a ser objeto de que estas pleuras inflamadas produzcan un proceso de migración, como en cualquier proceso inflamatorio, migración de leucocitos, de blancos, de proteínas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese fenómeno per se, que son originados por infecciones virales, bacterianas, micobacterianas, etcétera, etcétera, cáncer, todas las nosologías que vamos a mencionar posteriormente, inflaman la pleura, la inflaman en primer lugar y hay diapedesis, fuga de leucocitos, elementos formes de sangre al espacio pleural. Este espacio pleural, además de estar inflamado, también puede obstruirse desde el punto de vista linfático. El drenaje linfático se obstruye. Tal es el caso de las enfermedades neoplásicas. Entonces, cuando hay un cáncer y hay producción de linfa, se va a producir una obstrucción de esta linfa y también hay presencia de elementos que van a fugar al espacio pleural. En síntesis, acá vamos a tener un exudado. Entonces, el exudado se caracteriza porque las proteínas, que digamos que es el elemento que lidera los cuerpos donde están incluidos todos los elementos que hemos mencionado, son mayores de 3 gramos. ¿No? Mayores de 3 gramos, fundamental. Y la densidad es mayor de 1016, ¿no? Y la condición sine qua non que las pleuras tienen un proceso patológico de fondo, ¿no? Que puede ser inflamatorio, que puede ser cancerígeno o neoplásico, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos cosas son completamente diferentes. Yo puedo tener un exudado en el espacio pleural, ejemplo,
Vamos a escribir acá. Ejemplo, insuficiencia cardíaca, en insuficiencia de tipo renal, en cirrosis, insuficiencia hepática, ¿ok? En pacientes con desnutrición, en pacientes con síndrome de May, como hemos mencionado en las primeras láminas, ¿ok? Todos estos pacientes tienen una característica, entonces tienen soluciones y las características del trasudado son importantes. Y los que competen al exudado, vamos a tener en primera línea procesos inflamatorios, ¿no? Que están procesos infecciosos, procesos neoplásicos, procesos vasculares, embolismo pulmonar, enfermedades sistémicas que comprometen otros órganos, por ejemplo, todas las enfermedades de colágeno, lesa la cabeza, artritis reumatoidea, ¿ok? No pongo esclerodermia, pero esclerodermia nunca da dolor en el pleural, es una lesión más restrictiva. ¿Ok? Entonces, lupus, artritis reumatoidea también se encuentran como proceso sistémico. Proceso, ya dijimos, vasculares, embolismo pulmonar, enfermedades digestivas, hemos mencionado inicialmente, ¿no es cierto? Colecistopatías, pancreatitis aguda, ¿no? Con toda su sintomatología, o sea, tiene un paciente con dolor abdominal muy severo, tipo cinturón, que se irradia hacia las zonas posteriores y que cuya característica fundamental es un paciente de hábitos muy especiales, mucha comida, abundantes grasas y asociado con alcohol. Esos pacientes generalmente hacen cuadros abdominales agudos, ¿no? Un dolor que se irradia hacia el hipocondrio del lado derecho y que se irradia al hombro y que se presenta como un dolor pleurítico. ¿Okay? Esos pacientes, definitivamente, si uno los ve en una emergencia, y generalmente llegan a emergencia, son pacientes que de primera intención ustedes no van a pensar que tienen tuberculosis, ¿no? Si una buena historia, con todo, si un paciente que ha estado asintomático y después de una comilona de un día anterior, 2 días anteriores y buena ingesta de alcohol, viene por este cuadro doloroso, la primera probabilidad que tienen que descartar ustedes es que estén frente a un cuadro de pancreatitis, ¿no? Y entonces, si tiene una efusión pleural, si creen conveniente lo pueden punzar, pero lo ideal es hacer un diagnóstico de pancreatitis ya con otras pruebas que no son tan invasivas ni tan traumáticas. De tal manera que ese sería el proceder para poder decidir qué cosa hago primero. ¿Hago una toracocentesis o espero mis pruebas completas? Ahora existe una gran variedad, una batería extraordinaria para diagnosticar pancreatitis sin necesidad de pulsar al paciente. Pero si la circunstancia se da y el diagnóstico sigue un poco oscuro, es importante hacer la toracocentesis, sacar una muestrita y hacer todo el estudio correspondiente de ese líquido para descartar, obviamente, pedir amilasas y esas cosas y descartar que el paciente no se ha portado de una pancreatitis. Pero ese es el grado extremo. Después, algunas drogas también, ojo, algunas medicinas, penicilamina, metisergina, hay drogas que sobre todo que se utilizan en quimioterapia cancerígena que pueden producir efusiones pleurales y procesos de esta naturaleza. Muy bien, creo que hasta acá está aclarado cómo se origina un trasudado y cómo se origina un exudado. En la clínica nos va a servir un montón eso. Si yo veo que un paciente tiene antecedentes de hipertensión, tiene alguna valvulopatía aórtica, que toma su digital, etcétera, y ha dejado de tomar 10 días y viene por insuficiencia respiratoria, lo examino y encuentro el murmullo abolido, encuentro matidez, encuentro hasta bendito soplo pleural, lo que quieran ustedes, no voy a pensar que el paciente tiene una tuberculosis pues, o un cáncer, ¿no? Lo primero que tengo que pensar es que es un paciente que se ha descompensado desde el punto de vista cardiovascular y lo que estamos enfrentándonos es un trasudado
de tal manera que yo a ese paciente le coloco nuevamente su dioxina, su diurético, etcétera, y lo voy a equilibrar hemodinámicamente y el paciente desaparecerá de esa molestia en 2 o 3 días y se acabó el asunto. No hay necesidad de esto. Igualmente, en los pacientes con hepatopatía crónica, ¿no? Unos cirróticos que se descompensan y que comienzan a hacer más ascitis, y obviamente van a hacer derrames pleurales bilaterales, etcétera. El fenómeno no es punzar, no hacer toracocentesis, ¿no? Salvo que ustedes estén sospechando que el paciente esté teniendo fiebre y que se puede contaminar con una TB, que eso sí es posible. Salvo eso, sería la única indicación para poder hacer una toracocentesis, pero por lo demás no estaría indicado en ese momento, más que un manejo más clínico y más farmacológico. Igualmente podríamos hablar con los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, 3 grandes condiciones que ustedes tienen que evitar hacer una toracocentesis, porque no, en nada le van a ayudar al paciente y en nada van a, porque en el líquido va a ser un trasudado con características que ya hemos dicho, con un menos de concentración de 3 gramos. ¿Para qué lo pintaron? Hicieron toracocentesis del paciente para demostrar que era un trasudado. No vale, ¿no? Ok. Igual, pero sí cuando nos encontramos frente a un trasudado con todas estas variantes que hemos mencionado respecto a las causas y etiologías probables de un exudado. Seguimos. Ya. Esto ya hemos conversado. Gradiente de presión de 9 centímetros. 9 centímetros es la resultante que queda, que hace que el líquido pase el líquido pleural, lo que dijimos. Presión negativa, ya lo hemos comentado eso. Características del líquido pleural. El líquido pleural normal es un ultrafiltrado de plasma, ojo. Existe una cantidad de 1.5 gramos. Es incoloro, y la cantidad de proteína es menos 5 gramos por decilitro en forma normal. Esto sirve como lubricante, en verdad, para que en inspiración y expiración, ustedes saben que el movimiento de la respiración está basado en todo este movimiento de los músculos intercostales y cómo el pulmón va a subir y bajar teniendo la pequeñita cantidad de líquido pleural que sirve como un elemento de deslizamiento. Células menores a 1500 con predominio de monocito. Esto es lo que normalmente se encuentra en un líquido pleural. ¿Cuáles son los mecanismos de producción del líquido? Ya hemos dicho, ¿no? Alteraciones en la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, ¿no? Disminución. Este es otro que no hemos mencionado. Cuando el espacio pleural se hace más negativo. ¿Cuál es ese caso? En los casos de atelectasia. En los casos de atelectasia, cuando se obstruye un bronquio y el pulmón se colapsa, el espacio pleural se torna más negativo, mucho más negativo. Y puede también originar efusión pleural. En la sobrecarga linfática asociada a infecciones o a cáncer, ya hemos hablado de eso. Desde el peritoneo, pancreatitis, cómo migra el fluido hacia el espacio pleural, etc. A ver, ya está hablado. Esta es la circulación, un diagrama de la circulación del líquido pleural que ya lo hemos explicado también, cómo es el drenaje, cómo son los estomas que existen a través de los cuales cuando hay un derrame pleural un derrame, digamos, abdominal o peritoneal, cómo se puede comprometer el tórax, pasando líquido a la cavidad, a la pleura, al espacio pleural, y que se caracteriza fundamentalmente porque comienza pues a obstruir todos estos senos, ¿no? Costo diafragmático y costo frénico, ¿no? Que es la expresión radiológica de que hay presencia de líquido en el espacio pleural. Esto ya clínicamente, ya recuerdan ustedes, hablamos del síndrome de Damoiseau, la curva de Damoiseau, ¿no? La concavidad que hace basada en una presión pleural negativa. Este es el elemento radiográfico típico, ¿no? Imagen, esta es la curva de Damoiseau, o una concavidad hacia arriba, ¿correcto?
y toda esta radioopacidad blanquecina que borra inclusive, acá ven el signo de la figura, la silueta cardíaca, ¿no es cierto? Como es de la misma densidad, si esto fuera más alto, borraría la imagen del borde cardíaco del lado derecho. Okay. La placa que normalmente tomamos para poder ayudar en el diagnóstico es una placa de tórax, una postero anterior, ¿no? Y una lateral correspondiente, sea al lado afectado derecho o izquierdo. Generalmente se afecta más el derecho, en lo que estamos hablando en TB, por ejemplo. En procesos infecciosos tipo tuberculosis, el lado derecho es más afectado. También es importante hacer un decúbito lateral. ¿Para qué? Para ver si el líquido pleural que se encuentra está libre, ¿no? Esto es importante, porque de lo contrario, si nos dicen que el líquido no está libre, ¿no? Y no hay cambios en el decúbito lateral, significa que hay probablemente la formación de algunos elementos que aíslan el líquido. Entonces, el líquido no está libre. Entonces, si yo puedo hacer una toracocentesis, probablemente voy a fallar. Entonces, en esos casos, cuando uno sospecha de esas posibilidades, es mejor hacer una ecografía torácica, que nos ayuda a delimitar la presencia de líquido, ¿no? O si estamos enfrentándonos a unas pleuras engrosadas por secuela de algún proceso infeccioso anterior o alguna enfermedad tuberculosa anterior y estamos frente a una reactivación, porque generalmente vienen así pacientes que han tenido TB antes y después vienen por una molestia, por tos, exacerbación. Y lo primero que el médico sospecha es que el paciente se puede haber reactivado. Le toma la placa y encuentra una tremenda radioopacidad en la base del lado derecho, por ejemplo, o el lado izquierdo. Entonces uno asume y dice, sí, está haciendo acá y probablemente tenga un derrame pleural. Si no conoce bien al paciente y si no lo ha historiado bien, se va a equivocar. Si ese paciente lo hemos historiado bien y tenemos que tiene un pasado fibromatoso, tuberculoso, que recibió tratamiento de tanto efecto y que ahora viene por un dolor torácico o por otro proceso infeccioso respiratorio agregado, viral, el que sea, y nosotros encontramos en el hallazgo radiológico esa opacidad en la base del pulmón derecho o izquierdo, y decimos alegremente se ha reactivado, no podemos decir esto. Tenemos que ser bastante cautos en el primer diagnóstico, sobre todo si hay antecedentes. Y menos decirle que tiene un derrame pleural y que le van a hacer una toracocentesis. Entonces, lo primero que hay que hacer es una ecografía torácica, ¿no? Que nos va a aclarar mucho la presencia de líquido o no. O si son pleuras gruesas, engrosadas, acartonadas, y que no existe realmente líquido y que no amerita ningún procedimiento invasivo. Ahora, si no se quieren complicar la vida, de frente se hace una tomografía de tórax, ¿no? Una TAC sin contraste y vamos a encontrar toda la información que requiere el caso, ¿no? Acá ven, por ejemplo, ¿no? La placa de tórax, la curva de Damaso correspondiente, se ha borrado ahí, la silueta cardíaca del lado derecho, una homogeneidad casi completa. Y en la tomografía, la presencia del líquido, ¿no? En la ventana mediastínica podemos observar, siempre los derrames se ven en la ventana mediastínica, ojo, no en la ventana parenquimal. Entonces, en la ventana mediastínica vamos a encontrar la presencia de este líquido, ¿no? Que determina que existe un derrame pleural, ¿no? Y que está libre probablemente. Bueno, una vez que hemos hecho el diagnóstico ya clínico, ¿no? Con todos los síntomas que ya hemos mencionado, ¿no? Dolor pleurítico, un poco de fiebre, 24 horas. Generalmente el cuadro clínico y el dolor pleurítico o la pleurodinia, como se denomina semiológicamente, tiene una duración de 24 48 horas. Un dolor más o menos intenso que se irradia hacia el hombro del lado derecho, ¿no? En el caso que sea derecho. En el izquierdo, vuelvo a repetir, un poco más raro, pero se puede dar. Y entonces, estos pacientes que dan esta información, que dan astenia, que están bajando de peso, que tienen diaforesis y que tienen un contacto por ahí, un caso anterior que la abuela, alguien en la casa o en el entorno laboral o en el entorno
del hogar hubo un paciente con diagnóstico de tuberculosis, es probable que este paciente tenga una tuberculosis de tipo latente, ¿no? Que ha hecho una forma de tuberculosis que es compromiso pleural. ¿Cómo se origina el derrame pleural? ¿Por qué? Porque en la periferia del parénquima pulmonar pueden haber algunas bulas de tipo, no bulas, no, lesiones de tipo granulomas, estos granulomas que están en la zona bien periférica y que se pueden abrir, aperturar la pleura de tipo visceral y abrirse al espacio pleural. Esa es una forma. Y la otra forma es que sean como respuesta de lo que se llama una hipersensibilidad retardada, ¿no? Y eso lo medimos con un PPD, un paciente, o con un paciente con TB latente, que en un determinado momento hace su cuadro y debuta con un derrame pleural. ¿Ok? Bien, entonces ya como tenemos ese cuadro clínico y en el examen físico semiológico ya encontramos que ausencia del murmullo, perdón, de arriba hacia abajo, movilidad, inspección, movilidad disminuida en el mitoraz afectado, vibraciones vocales a la palpación, vibraciones vocales abolidas, a la percusión matidez y a la auscultación encontramos un murmullo respiratorio que no existe, encontramos de repente un soplo pleural a nivel de la curva de Damoiseau con un soplo correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, si se da esta situación, entonces estamos clínicamente frente a por historia y por examen físico, frente a una efusión pleural, que la estamos comprobando con una radiología, con una tomografía, etcétera, y que el siguiente paso dentro del plan de trabajo es hacer una toracocentesis, que puede ser primero exploradora, ¿no? Y que a su vez esta exploradora puede ser diagnóstica o evacuadora, ¿no? Generalmente la diagnóstica y evacuadora son, el explorador y diagnóstica es la misma cosa, y se pueden dar en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, a ver, le voy a poner un ejercicio chiquito, a ver si me sale el dibujo, ¿ya? Ya, este es, esta es una primera imagen donde vamos a hacer... ¡Ah! ¡Qué asco! A ver. Ah. A ver, este es caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y 4-5. A ver, algunos de ustedes, este acá no lo consideren, este que está abajo. Ay, Dios.
Este acá no vale. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, en el caso 1, lo que trato de demostrar es de que existe, la pregunta es, en el caso 1, 2, 3, 4 y 5, ¿qué tipo de toracocentesis yo le haría si es que ustedes están viendo al paciente y viene a la emergencia, tiene el dolor y les presentan las 5 placas? En el caso 1, por ejemplo, ¿qué harían? Quiero que contesten, levanten la mano, el que quiera contestar, y me dé su respuesta. ¿Listo? ¿Alguien que quiera intervenir, por favor? ¿Qué haría en el caso 1? ¿Hacemos una toracocentesis exploradora, o mejor dicho, una diagnóstica o una exploradora? O esta o esta. Esto acá es así, por si acaso, ¿eh? Dibujo está pésimamente mal hecho. A ver, alguien, por favor. A ver, Lía, respóndeme. En el caso número 1, ¿qué harías? ¿Toracocentesis diagnóstica o toracocentesis evacuadora? ¿Aló? No me escuché. ¿Aló? ¿Aló? Creo que la compañera tiene problemas con su audio o internet. O quien quiera. No, ahorita me entró la duda, como no me contesta nadie, dije, de repente nadie me ha escuchado toda la perorata que me he metido. ¿Han escuchado la clase completa? Sí, doctor, sí se ha escuchado. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo es, a ver, de los 4 cuadros, las 4 placas que se les ha puesto y llegan a la emergencia y ustedes están de guardia, y obviamente le han hecho el examen físico, etcétera, ya llegan a la conclusión de que el paciente tiene un derrame pleural. Después de la presunción diagnóstica piden su radiografía de tórax, obviamente, frontal, pero solamente el radio le va a decir, solamente tengo para una placa, doctora, o sea, no tengo lateral. Ok, y te pide, ponle una posterior anterior, y se acabó. Entonces le dan las imágenes que más o menos hemos tratado de diseñar, ¿no? La pregunta es, ¿en cuáles de esas imágenes ustedes podrían aplicar toracocentesis diagnóstica o toracocentesis exploradora? Me dejo entender, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, sí le escuchamos. Ya, pero nadie quiere hablar entonces. Bueno, si no quieren hablar ya es problema de ustedes, ¿no? Ya se borró lo que hice. Qué pena. Bueno, entonces la toracocentesis exploradora es cuando existe duda respecto al diagnóstico y tenemos un derrame pleural de mediano volumen, ¿no?
y donde tenemos, por ejemplo, dudas en el diagnóstico. De repente es una paciente mujer que viene con un derrame pleural y que viene con otra sintomatología, además de las que hemos mencionado, pero que tiene algunos estigmas, ¿no? Por ejemplo, tiene dolores articulares, artralgias, historias de esa naturaleza, y donde yo necesito hacer un diagnóstico diferencial. Estoy planteando una posibilidad, no necesariamente tiene que ser tuberculosis, ya hemos hablado de colagenopatías, hemos hablado de que el paciente puede tener un lupus, etcétera, y si es mujer, mejor, y si está en 15, 20 años, 25 años, está en la edad propicia en que esta enfermedad suele debutar, y suele debutar muchas veces con un derrame pleural. Entonces, si yo tengo en la historia clínica de ese paciente historia de artritis, de artralgia, de infecciones urinarias a repetición o de sensibilidad en la piel respecto a la exposición al sol, si se le cae el cabello, o sea, problemas del tegumento, tanto de piel como cabello, etcétera, o si tiene la famosa alas en mariposa que se presenta en la cara cada vez que se pone al sol, entonces tengo la necesidad, y si me viene con una efusión pleural, tengo la obligación de descartar que esto no sea un LES. ¿Okay? Entonces, ¿un lupus puede botar esta naturaleza? Sí. Entonces ahí tengo que ser una exploradora. ¿Ok? Que me va a servir como diagnóstico. En cambio, cuando el derrame es mediano, a mayor, ahí y está complicando la función respiratoria y llega el paciente disneico, desaturando, con unos signos semiológicos de franca insuficiencia respiratoria, medio cianótico, etcétera. Entonces ahí tengo que hacer una evacuadora porque si no el paciente se me va, ¿no? Inicialmente me servirá como diagnóstica, pero el fin de ese derrame pleural masivo será una evacuadora. Ahora, ¿en dónde eh, ¿En qué otro caso más tendría yo que hacer una exploradora? Generalmente es diagnóstico, ¿no? La toracocentesis nos sirve como elemento diagnóstico. Y donde haya líquido perceptible y en la cantidad adecuada, uno puede iniciar este proceso. Pero cuando hay líquido pequeñito y con la justa altura del seno costodiafragmático, ni se les ocurre hacer una toracocentesis en ese momento, por la pequeña cantidad de líquido que hay y por la probabilidad que pueda hacer una iatrogenia. Es fácil pincharse y perforar la pleura visceral, ya les he dicho, ni se van a dar cuenta porque el paciente ni siquiera grita, ni llora, ni lo siente. Solamente que se comienza a colapsar y se pone a sudar frío y se choca el paciente. Entonces, ahí estamos frente a una probable ruptura de la pleura o pinchamiento y se está produciendo un neumotórax, ¿no? Un neumotórax iatrogénico. Ok. A ver, ¿dónde estamos acá? Bien. ¿Qué pasa? Una vez que he obtenido la muestra, una vez que he hecho el procedimiento que ya todos lo describimos, ¿no? Generalmente a nivel del sexto espacio intercostal, ¿no? A nivel de la línea axilar media, ahí se hace el procedimiento, tanto a la derecha como a la izquierda, previa limpieza, asepsia, antiasepsia, se coloca un anestésico tipo silocaína 2% sin epinefrina. Sin epinefrina no se les ocurre poner con epinefrina porque necrosan toda esa zona. Entonces, un silocaína sin epinefrina infiltra bien la zona y después introducen una aguja cuando es exploradora o diagnóstica. Pero si van a hacer un drenaje muscular van a necesitar otros equipos, ¿no? Un equipo ya un poco más sofisticado, con conexiones, etc. Y más aún si es que van a hacer una biopsia pleural, porque ese sería el siguiente indicatorio. Toracocentesis con biopsia pleural. Entonces ahí tienen que usar la aguja de Abrams, la aguja de Trucú, etcétera, que existen para pinchar y captar un pedazo de pleura parietal y mandarla al estudio correspondiente. Entonces, toracocentesis tiene una función determinada si es transudado o es exudado, si es una enfermedad sistémica o una enfermedad pleura naturalmente. Características de transudado, ya lo hemos hablado, los criterios del aire, ¿no? Antiguamente solamente se mencionaba la densidad y la concentración de proteínas, pero
Eso a veces nos limitaba y no podíamos definir bien si era un trasudado o exudado, sobre todo en los pacientes que meningitis tuberculosa. A la hora que hacíamos la punción lumbar y sacábamos la muestra de líquido cefalorraquídeo, siempre teníamos esa duda porque no eran contundentes los informes de laboratorio y a veces estábamos en intermedio, si es un exudado o es un trasudado. Aunque y con ese criterio es que se desarrollaron posteriormente los llamados criterios de Laing. ¿Qué significa eso? Que se dosan proteínas a nivel sérico y también a nivel de líquido pleural. Y de esa diferencia, la proteína, la concentración de proteínas del líquido pleural sobre la concentración de proteínas a nivel plasmático, suero, si son menores de 0.5 es un trasudado, si es mayor es un exudado. Ese es el cajón. ¿Ok? Entonces es necesario que ustedes se acerquen una. Si es mayor de 0.5 es exudado. ¿Ok? Apréndanse esto fundamentalmente. Después, otro elemento que ayuda a aclarar más el diagnóstico y diferenciar trasudado y exudado es el usaje de hidrogenasa láctica, tanto a nivel del suero, del líquido pleural, como a nivel del suero. Si eso es mayor de 0.6, también estamos hablando de que esto es un exudado. Y es más, si dosan solamente la de hidrogenasa láctica en el líquido pleural, tiene que ser 2/3, más 2/3 de lo que encuentran en suero. Entonces, estos criterios de Laing ayudaron a tipificar más y aclarar el asunto. Después, ¿qué pedimos en el examen de líquido pleural? El estudio bioquímico, fundamental, ¿ya? El estudio bioquímico donde fundamentalmente se usa colesterol. ¿Para qué? Para determinar el exudado. La sensibilidad del exudado y la especificidad respecto al colesterol es interesante. Miren, cuando es mayor de 60 era 100%, ¿no? Y su especificidad es 95%. El criterio de Laing también es 100% y 70% de especificidad. Este estudio de colesterol es muy importante cuando nos encontramos en derrámenes pleurales que corresponden a un kilotórax, ¿correcto? O a un kilotórax. ¿Qué pasa? ¿Qué otro examen, aparte del bioquímico, pedimos a un paciente de líquido pleural, el estudio citológico? Fundamental. Ahí vamos a encontrar hematíes, ahí vamos a encontrar más o menos en una cantidad de 5.000 a 10.000, le da un tono rojizo al líquido pleural. Entonces, cuando uno saca la muestra y dice, ¿esto es sangre o qué? O es de una coloración rojiza. Más o menos significa que en el líquido que han extraído debe haber entre 5.000 a 10.000 hematíes por milímetro cuadrado. Pero si el hematocrito que ustedes pueden pedir en el líquido pleural es mayor del 50% del hematocrito sérico, esto ya definitivamente es sangre y es un hemotórax. Porque acá les puede quedar la duda. Acá puede decir, este es producto de una iatrogenia, de repente no metí bien la aguja y no me pegué bien al borde superior. Si tengo dos parrillas costales, ¿no? Una parrilla costal aquí, ya lo fue. A ver. Si tengo una parrilla costal superior e inferior, yo tengo que pegarme al borde superior del inferior. Correcto, para no volarme todo el paquete vasculo nervioso que tiene, por donde corren debajo de las costillas, estos elementos irrigatorios. Entonces, si yo no he hecho bien el procedimiento, puedo tener la posibilidad de hacer una iatrogenia y obtener muestra de sangre. Y cuando sale la sangre en la aguja, en la jeringa que estoy trabajando, probablemente se me coagule. Y se me coagule rápidamente, ¿qué significa? Que probablemente eso corresponde a los vasos que yo pinché y es una iatrogenia. Pero ¿qué pasa si es que yo saco la muestra de sangre y permanece incoagulable y no se coagula dentro de la jeringa? Eso significa que es sangre que viene directamente de la pleura, del espacio pleural, y que está relacionado probablemente el hemotórax
con una enfermedad maligna, un cáncer, si el paciente ha tenido antecedentes de traumatismo con mayor razón, o un embolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, cuando uno encuentra en la toracocentesis y obtiene sangre, francamente sangre, la primera posibilidad es que sea asociada a una neoplasia, o primaria o metastásica, pero neoplasia al fin. Y si viene con antecedentes, que ha venido de emergencia, manejó, tuvo un accidente, chocó, etcétera, traumatismo de tórax, esto es lo más frecuente, ¿no? El hemotórax. O la otra posibilidad, que también se pueda tratar de una embolia pulmonar. ¿Qué otros exámenes más pedimos a los pacientes con líquido pleural y el hecho una toracocentesis? El estudio de amilasa. ¿Para qué? Para descartar pancreatitis aguda. Ya lo comenté, cómo se suelen presentar clínicamente estos procesos, los pseudoquistes pancreáticos, o ruptura de alguna víscera, en este caso la ruptura esofágica o una neoplasia. Se pide creatinina, sí, porque también hay lo que se llama un urinotórax. Pacientes con insuficiencia renal que pueden hacer ruptura o por un cálculo o lo que sea a nivel de los uréteres, se produce una lesión de esta naturaleza que también puede determinar que el paciente en un determinado momento haga una efusión pleural, ¿no? Entonces, si tengo creatinina elevada, es que existe algo, o alguna neuropatía obstructiva o alguna lesión en el riñón que está presentando. El ácido hialurónico se pide cuando estamos pensando en un cáncer propio de la pleura. Ustedes saben que el tejido pleural, las células que están conformadas, el epitelio fundamentalmente son células mesoteliales, sobre todo la pleura parietal mesotelioma simple, mientras que la pleura visceral tiene células mesoteliales con cilios, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, el ácido hialurónico es un examen que nos va a dar alguna pauta de que probablemente podemos estar frente a un mesotelioma. Si el paciente debuta con una imagen, o sea, un tumor a partir de las células pleurales, mesoteliales, que se suele también presentar. Sobre todo en aquellos pacientes que trabajan con el asbesto, ¿no? Bien. ¿Puedo encontrar eosinófilos también en el líquido pleural? Sí, señor. Y más del 10% está asociado cuando hay sangre en la cavidad pleural. O sea, un paciente que ha sido sometido a una cirugía de tórax, ¿correcto? Y bueno, ya pulmonar o cardíaca o lo que sea. Y como complicación, sexto, séptimo día comienza a hacer fiebre y hace interconsulta de neumología, le toman placa, etcétera, efusión pleural. Hacemos la toracocentesis y encontramos eosinófilos en sangre. Eosinófilos en sangre. ¿Qué significa eso? Que hay sangre que está acumulada en la cavidad pleural y el tubo del sistema de drenaje que han puesto los cirujanos probablemente no esté funcionando bien. Entonces, amerita una reevaluación por parte de cirugía para recolocar ese tubo o abrir nuevamente el paciente y ver qué está pasando porque sigue sangrando. Porque en el estudio de líquido pleural se ha encontrado un porcentaje mucho más elevado de eosinófilos de lo normal. Hay reacciones medicamentosas que producen también eosinófilos elevados en líquido pleural, sí, nitrofurantoína, metisergida, la bromocriptina, amiodarona, la procarbazina. En los pacientes con parasitosis que pueden hacer derrame pleural, sí, me olvidaba, no comenté eso entre las causas. La hidrotidosis pulmonar y la paragonomiasis son entidades que podrían complicar y abrirse al espacio pleural y producir una efusión pleural correspondiente. Pero aquí lo interesante es que en el líquido vamos a encontrar mucho eosinofilia, más de lo normal. El síndrome de Chog-Strauss también. Bien, y el elemento más importante, digamos, de todo este estudio del líquido es el dosaje de una enzima que es el ADA, ¿ok? Que es una enzima que cataliza la desaminación de la adenosina a inosina, ¿ok? Es una enzima realmente
que interviene y actúa directamente con los linfocitos T. Cuando se produce esta desaminación de la adenosina, las cifras que se encuentran es mayores de 45 unidades por litro. Hay una ADA1 y un ADA2. Y la suma total más o menos determina, esta es la cifra de la suma total, pero si uno quiere investigar cuánto pertenece al ADA1 y cuánto pertenece al ADA2, el mayor porcentaje corresponde al ADA2, que es más o menos específico en los pacientes inflamatorios crónicos, sobre todo en la tuberculosis. Ahora, digamos, cifras más altas se pueden encontrar como falsos positivos también en pacientes con cáncer o en pacientes con empiema. ¿Okay? Estos elementos, por eso es que es importante hacer la discriminación. La sensibilidad de esta prueba es 90-100% y su especificidad es más o menos 89-100%. De tal manera que esta helada nos sirve mucho también para reforzar el diagnóstico de tuberculosis. A veces todas las pruebas bioquímicas, etcétera, que hemos planteado son un poco irreverentes, no son tan específicas, ni tan específicas, mejor dicho. Pero esta sí, el tipo 2 sobre todo, nos sirve mucho para ya de una vez zanjar el diagnóstico de tuberculosis. La cifra depende, esta de más de 45 unidades, depende del lugar de corte donde hayan hecho el proceso y el laboratorio. Por ejemplo, en el Hospital Hipólito Unanue, la cifra de corte es más de 30, creo. Cuando es mayor de 30 unidades por litro, ya se consideran TB, positivo, compatible con TB. Inicialmente el trabajo salió con más de 45, pero vuelvo a repetir, esto está en relación con los laboratorios y también con la población que está afectada de esta patología. No es lo mismo una lesión mínima con una hiperreactividad retardada pequeña frente a una hiperreactividad retardada potente, ¿no? Entonces, eso determina también este tipo de respuesta, ¿no? Y decíamos acá, ¿no? Este es un estudio, por ejemplo, que se hizo con 350 pacientes con derrame pleural, ¿no? ¿Y qué reveló? Que la ADA2, que es una isoenzima, se eleva significativamente en todos aquellos pacientes portadores de tuberculosis. ¿Ok? Y los niveles son por encima de 40. Están marcando 45, ¿no? Y probablemente asociado a TB. El ADA2 es el marcador más eficiente para el diagnóstico de la actividad de ADA total. Y el ADA2 tiene una sensibilidad de 100 y 96%. El falso positivo puede ocurrir, porque hay falsos positivos, en linfoma, como decíamos, en cánceres, en enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea y LES, ¿no? Pero dice que es mucho más raro en adenocarcinoma. O sea, adenocarcinoma, digamos, de origen pulmonar o de origen metastásico. Pero en caso de los linfomas, ¿no? Enfermedad de Hodgkin o Hodgkin, sí, es un falso positivo, ¿no? Y la isoenzima ADA1 se eleva en presencia de empiema, ojo, miren, y de fusión paraneumónica. Y la pleura, además de comprometerse con patología tuberculosa, también puede estar sujeta a complicaciones. Si yo tengo un problema parenquimal, un foco neumónico bien periférico, que se complica, que complica pleura visceral, que se abre al espacio pleural y invierte ahí todo el contenido, nos va a formar un famoso empiema, ¿no? Y una efusión paraneumónica. Efusión paraneumónica. En estos casos, de sospecha de falsos negativos con niveles positivos de ADA, como se ven en empiema, en linfoma y enfermedades malignas, el nivel de ADA1 nos va a ayudar bastante, ¿ya? ¿Cómo se saca esto? El ADA1 sobre el ADA total, y el porcentaje, si es menos de 0,42, es un buen indicador de tuberculosis según este esquema, que tiene una sensibilidad de 100 y especificidad de 98.
pero la mayor actividad está por arriba de 0,45. Ok. Nosotros hacemos simplemente ADA en el laboratorio, no lo tipifican en ADA1, en ADA2. La interpretación que hacemos ya es clínica, ¿no? Pero en realidad los laboratorios deberían informar si es ADA1 y ADA2, ¿no? Bien. Y por último también se puede hacer, ya en forma mucho más moderna, diagnóstico de tuberculosis celular por el PCR, una reacción en cadena de polimerasa que podemos obtener y su sensibilidad es de 81% y de 100%, ¿no? Es un método muy sensible y muy rápido sobre todo, ¿no? Para diagnosticar. Nuevamente, exudado tras sudado, ya, cuando encontramos cantidad de células, si son menos de 10.000 monocitos, esto corresponde a un exudado, ¿no? Menos de 10.000 monocitos es compatible con un exudado. ¿Y qué etiologías o qué posibilidades etiológicas podríamos pensar? Tuberculosis, neoplasia o colagenopatía. Además de, sumado a esto, una glucosa baja y un pH normal o discretamente disminuido. Mientras que en el exudado por empiema, miren, acá estamos haciendo la diferencia entre cómo es un exudado de empiema y un exudado de tuberculosis, ¿eh? Y dentro de tuberculosis está neoplasia con la colagenopatía, teniendo como parámetro la cantidad de células. Acá es menos de 10.000 monocitos y acá más de 10.000 polimórfilos nucleares, que son diferentes células, ¿no es cierto? Esto es para cronicidad y esto es para casos de agudeza. Entonces, 10.000 polimorfos nucleares que están asociados generalmente en empiema y que por sumación tienen una glucosa en pH muy disminuido. Estos elementos son importantes para poder determinar si es que es necesario poner un drenaje cerrado a ese paciente y este es un criterio importante para determinar si se coloca o no se coloca un drenaje. Si tenemos que estar en observación primeramente o de frente colocamos un tubo, porque a veces existe esa decisión o indecisión de le colocamos un tubo o no le colocamos un tubo. Generalmente cuando hay un proceso empiemático siempre tiene que drenar. El principio elemental de cualquier proceso infeccioso es drenar el pus, drenar el proceso metabólico que se ha producido ahí, ¿no? Entonces, en este caso, si es pequeño, de repente los antibióticos pueden hacer su trabajo y limpiar, pero si es de moderado a severo, evidentemente va a tener que necesitar un elemento artificial, aparte del tratamiento antibiótico, que es un drenaje, que es el drenaje cerrado. Colocarle un tubo frente a esto. Muy bien. Y estos son el color de las muestras que ustedes pueden sacar cuando hacen una toracocentesis. Miren, esto es probablemente un trasudado. Claro, límpido, transparente. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Esto, un color medio, francamente, hemorrágico, ¿no es cierto? Aunque este nivel te parece más. En todo caso, vamos a asumir que esto es producto de una iatrogenia, líquido sanguinolento en todo caso. Y este sí es un líquido más oscuro, etcétera, que corresponde a un líquido que puede ser de la cavidad pleural, ¿no es cierto? Y esto producto de repente un mal praxis en el momento de hacer la toracocentesis, una iatrogenia pequeña. Acá un combinado, ¿no? Líquido, sangre que se ha sedimentado, es un líquido plasmático. Este puede ser un caso de trasudado, pero con complicación. Se sedimentó los glóbulos rojos y quedó común. Esto es de color blanquecino, corresponde a un kilotórax probablemente. Presencia de ácidos grasos, triglicéridos, etcétera, producto de un problema. Todo este es un elemento de reabsorción a nivel del kilo, pues, ¿no? Y que por algunas circunstancias se ha lesionado y ha producido se ha producido una efusión pleural. Este es cremoso, este es empiemático fundamentalmente, y este es una combinación de empiemático que va en camino de ser empiemático, ¿no?
como decían algún antiguo profesor, esto le daba, esta es una coloración de tipo cetrina, mientras que esto es citrino, este es un color cetrino. Y esto igual, ¿no? Combinación de repente es una hidatidosis, líquido combinado con un líquido ceroso. Miren todas las variedades de muestras que ustedes pueden obtener. En el mercado generalmente, en la práctica diaria, lo que vemos es trasudado y un exudado puro, completo como este, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más transparente con elementos sanguíneos agregados. Y por último, el último procedimiento que después que hemos obtenido la muestra y estudiado el líquido, y para reconfirmar el diagnóstico sí hay que hacer una biopsia pleural, ¿no? La biopsia pleural se consigue, hace un diagnóstico específico en un 50%. No todas las biopsias nos rinden bien. ¿Por qué? Porque es una biopsia a ciegas. No es como hacer una toracoscopía, donde ingresa uno con una visión y uno escoge la zona donde puede hacer la biopsia, evidentemente la zona más inflamada, etcétera. Porque de lo contrario, hacer un procedimiento a ciegas tiene este riesgo de que el diagnóstico solamente esté en un 50%. Acá dicen que en el caso de tuberculosis, por ejemplo, el 80% se diagnostica con la primera biopsia y un otro 10% con la segunda. O sea, a veces es necesario hacer una segunda biopsia, porque la primera no, hay un 20% que no responde nada, o la muestra es insuficiente, y el patólogo siempre te responde, si muestra insuficiente, proceso inflamatorio, no se puede terminar. Entonces hay que hacer una segunda biopsia. En los pacientes con neoplasia pleural se puede hacer diagnóstico casi en el 90% de los casos mediante una combinación de citología del líquido pleural y la biopsia pleural con aguja. Indicaciones de la biopsia cuando hay un derrame de tipo exudativo, ¿no? Un derrame, con un exudado es importante la biopsia. En tuberculosis sí, sensibilidad. En neoplasia tiene un 90%. Pero ojo, nunca se hace biopsia pleural cuando es un proceso supurativo crónico como el empiema. ¿No? El empiema está contraindicado hacer biopsia. ¿Ok? Contraindicado. Es una pregunta de examen, por si acaso. Procedimiento de biopsia pleural, ya hemos dicho, hace anestesia, la pleura, etcétera, aguja de Abrams, de borde costal superior de la costilla inferior, que obtienen 3 muestras, que se toman a las 3, a las 6 y a las 9. Esos son los lugares indicados para tomar la muestra. Nunca se toma a las 12 del día, de acuerdo a las agujas de reloj, 3, 6 y 9. Nunca a las 12. Este es el procedimiento, una biopsia pleural con una aguja Abrams y el otro es de Cope. Miren, uno tiene engancho, se levanta la aguja a la hora que ingresó, se levanta en 45 grados y esto muerde la pleura y se saca el pedacito o la muestra de biopsia que se va a mandar a estudiar. El otro procedimiento que también se usa es la toracoscopía, como les dije. Permite la visualización directa de la pleura y la toma de muestras de biopsia pleurales con mayor claridad y con mayor eficiencia, ¿no? La rentabilidad, o sea, la eficiencia es cerca del 90% en los casos de cáncer. De exudados y sudados ya hemos hablado hasta la saciedad de esto. Cuando hay exudado hay malignidad, hay infección y pleuritis lópica. En los trasudados son todas estas causas. Cuando hay enfermedades intersticiales hay todas estas patologías, ya esto lo hemos revisado. Efusiones pleurales que persisten más de un año. Bueno, efectivamente hay unos procesos que son más crónicos y que determinan que en un determinado momento el paciente tuvo un derrame pleural, no se trató, no se drenó y quedó una imagen ahí. Entonces son esos pacientes que después de un año van y dicen, pues doctor, quiero un chequeo, le toman la placa y está obturado el seno costado diafragmático con engrosamiento. Oye, ¿tienes un derrame pleural? No, doctor, yo he tenido tuberculosis hace tiempo. Ya. ¿Qué ha sucedido? Que como no hubo un drenaje correspondido, las pleuras se han engrosado, se han acartonado,
y hacen que el pulmón no se haya expandido totalmente por presencia de estas pleuras acartonadas. Entonces se llama un pulmón atrapado. ¿Qué se hace en estos casos? Si la función pulmonar está muy afectada, el paciente se siente agitado, no puede hacer deporte y dice me canso, juego fulbito y medio tiempo nomás, doctor, y después ya no doy más, no ventila. Entonces estos pacientes suelen plantearse un tratamiento quirúrgico, ¿no? Hacen la debridación de todas esas pleuras engrosadas, ¿no? Y hacen que el pulmón vuelva nuevamente a expandirse y hay que hacer un proceso de rehabilitación, etcétera, y puede recuperar su función. Los pacientes con linfangiectasias, en los pacientes con enfermedades reumatológicas como pleuresía asociada a R, en los pacientes con enfermedades malignas, también son casos de que puede presentar una efusión pleural más de un año. Esto con predominio de linfocitos, esto no tiene mucha importancia. Cuando la toracocentesis diagnóstica está indicada de insuficiencia cardíaca. Ya. Esto es importante porque siempre es una pregunta que siempre hacen. Si yo tengo un paciente, como les dije inicialmente, un paciente con cardiopatía y que y se ha descompensado y ha hecho una efusión pleural. ¿Ok? Entonces, va a la emergencia. Lo primero que yo tengo que preguntar es qué condiciones han hecho que este paciente. Ya me enteré que es cardiópata y que ha dejado de tomar la medicina. ¿Cuál es el criterio? Y ahora viene con una efusión pleural. ¿Cuál es el criterio por el cual yo indicaría en ese momento una toracocentesis en ese paciente? Si la norma dice que no se debe hacer, pero ¿cuál es la excepción a esa norma? La fiebre y el dolor pleurítico. Cuando hay insuficiencia cardíaca cuando hay efusión pleural por descompensación de insuficiencia cardíaca solita porque ha dejado de tomar sus fármacos correspondientes, no hay dolor ni hay fiebre. Los pacientes lo asumen. Están agitaditos, pero no tienen dolor pleurítico ni tienen fiebre. Entonces, estos dos elementos son importantes para pensar en que es posible poder hacer una toraco en un paciente cardiópata o nefrópata que viene por estas molestias. Ahora, en los cardíacos, si la efusión es unilateral, generalmente el cardíaco cuando se descompensa hace efusión pleural bilateral, generalmente. Pero cuando es unilateral, con mayor razón, criterio para hacer una toracocentesis diagnóstica. Efusión izquierda es mayor que la efusión derecha, evidentemente. Muy bien. Y ahí terminamos con lo que es patología pleural asociado a enfermedades Pero acá vamos a hablar un poquito sobre empiema, que ya también lo hemos mencionado, que por definición es pus en la cavidad pleural, ¿no? Pus en el espacio pleural que tiene algunas características, ¿no? El fluido pleural coagulable, dendritis celular, fibrina, depósito de colágeno, existe todo lo que puede hacer que un paciente, y tiene tres procesos este empiema. El primero es un exudado, ¿no es cierto? En estos exudados, normalmente si es paciente portador de una tuberculosis, le damos tratamiento y comienza a limpiarse, asociado a veces a corticoides, y comienza a limpiarse. Entonces los antibióticos solo resuelven el problema. Pero ¿qué pasa si retrasamos el esquema de tratamiento? No le damos a tiempo, no se hace el diagnóstico, el paciente no recibe tratamiento o el paciente tarda en llegar a la consulta, ¿no? Llega muy tarde y avanzado y ya se ha establecido un proceso fibrino purulento. En estos pacientes, estoy hablando de una neumonía, estoy hablando de una tuberculosis, ¿no? Pero generalmente esto asociémoslo más con neumonía, que tiene un foco de condensación que no ha sido bien diagnosticado y que ha llegado tarde. Inicialmente los antibióticos funcionan, pero si no se ha dado este paso, pasamos al siguiente, que es la fibrina purulenta, ¿no? En estos dos espacios tenemos que hacer una discriminación rápida de antibióticos y decir, ¿este paciente necesita drenaje o no? Para eso nos sirve el pH, para eso nos sirve todo lo que hemos comentado anteriormente respecto a las células, si hay neutrófilos, si hay linfocitos, ¿no? Tenemos que discriminar eso. Y de acuerdo a eso, nosotros determinar si el paciente necesita un tratamiento
de drenaje del espacio pleural, ¿no? Pero generalmente este drenaje ponemos cuando este fibrino purulento ya se organizó. Entonces ya se organizó, esto se puso duro. Entonces a veces este drenaje pleural no cumple su, digamos, su efecto en forma inmediata. Se toma su tiempo, 1, 2, 3 meses. Los pacientes con empiema pleural organizado y tienen tubo de drenaje y encima tienen una fístula. Fístula es una comunicación bronquiopleural. Y cuando uno lo reconoce, cuando el paciente está con el tubo de drenaje y le decimos que presionamos el tubo, ¿no? Lo doblamos un poquito, presionamos, lo cerramos y le decimos al paciente tosa. El paciente tose, ese es para ver si funciona el tubo. Despinzamos el tubo y le decimos al paciente tosa usted, o cuál es su nombre, y comienza a hablar el paciente y comienza a burbujear. En el frasco de drenaje encontramos burbujas de aire, ¿no? Y conforme el paciente habla, burbujea, salida de aire, significa que hay presencia de una fístula. Esa razón hace que este drenaje esté por lo menos 3, 4, 5, hasta 6 meses. Hay pacientes que llegan al año con el tubo de drenaje. ¿Por qué? Porque el bendito... Ya, a veces el drenaje ya se limpia, pero la fístula en la comunicación bronco con el broncopleural persiste. Entonces, ya esos pacientes, si ya no hacen fiebre, si han mejorado el estado, si tienen el tubo, etcétera, solamente esos pacientes pueden pasar a cirugía para hacer el cierre de esa fístula. Pero de lo contrario, en otros pacientes se cierra también la fístula, pero demora, se toma su tiempo, 3, 4, 5 meses. ¿Ok? Sobre todo si es TB. La TB va mucho con empiema tuberculoso y su evolución es así, larguísima. Este es un... ¿En qué casos, acá dice, si el incremento de la difusión paraneumónica que requieran drenaje? Sí, ¿en qué momento una infusión paraneumónica requiere drenaje? Cuando la sintomatología es prolongada, cuando hay infección por anaerobios, cuando hay una falta de respuesta a la antibiótico terapia establecida inicialmente, y cuando uno llega a detectar que la virulencia de la bacteria es patógena. Por ejemplo, si se metió una pseudomonas a rezar, porque eso lo va a tener para eliminar la pseudomonas intrahospitalaria, va a ser terrible. Acá dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que este foco paraneumónico requiera un tubo de drenaje? Que haya pus, que en el GRAN tipifiquemos a la bacteria, o el cultivo también tipifiquemos, sea positivo, que el pH sea bajo, que la glucosa sea baja y la dihidrogenasa alta. Estas son las condiciones que indican, ponle un tubo a este paciente. Ponle un tubo, colócale un tubo porque es lo más beneficioso para su evolución. ¿Okay? Y esto es más o menos el procedimiento, ¿no? Esta es la imagen, se coloca el tubo, generalmente lo ponen en la zona superior, ¿no? Aunque últimamente está variando este criterio. Yo tengo este criterio. Si yo tengo una colección de pus acá en la zona inferior, ¿por qué le voy a colocar el tubo acá arriba? Contra la gravedad. La lógica dice que yo debo colocar el tubo acá. ¿Correcto? Entonces, generalmente, así hacen los cirujanos, ¿eh? Pero nosotros los clínicos le decimos siempre, y tenemos esta lucha con los cirujanos, ¿no? ¿Por qué no le colocas el tubo abajo, en el quinto o sexto espacio? Ellos dicen que se obstruye más rápido, pero no, el drenaje es igual. Entonces acá significa que hay que mover al paciente, hay que hacer una serie de cosas, ¿no? La colocación del tubo es aquí. Bien. Igual se hacen sala de operaciones con todas las condiciones de asepsia, ojo, asepsia y antiasepsia. Es un procedimiento que hay que tenerle bastante respeto. Todos los elementos que utiliza el tubo de drenaje con frasco de drenaje, y todos los elementos que utilizamos muy pocos, ¿no? Un par de pinzas, alis, tijeras, un bisturí, un gel bisturí, y se acabó el asunto. Empiema, bueno, ya hemos hecho parte del empiema, esto es también parte de la clase. Infección supurativa del espacio pleural, pus en el espacio, asociado fundamentalmente a neumonía bacteriana, ¿no? Cuando hablamos de empiema paraneumónico, está asociado a neumonía bacteriana, que es la causa más frecuente del exudado pleural.
Historia. La primera descripción fue en el año 3000 a.C., miren. Se describió el primer caso de infección pleural o de un empiema. Siguen así, ha pasado a través del tiempo. En el año 18 en los Estados Unidos crea la primera comisión de tratamiento del empiema. 1918, Primera Guerra Mundial. Hipócrates, ya antes 2000 años, 2400 años, describió esta patología del empiema con diagnóstico, con terapeuta y postuló desde esa época la necesidad de drenaje intercostal. Imagínense. Hipócrates planteó soluciones de esta naturaleza. En el siglo XVII, Paré describió el empiema y la técnica depurada para detallar todo su drenaje. Y en el siglo XX, algunos cirujanos temían ingresar la cavidad pleural debido al colapso pulmonar. Esto es la historia, señores. La complicación más común del empiema es más común de la neumonía es el empiema, en adultos jóvenes sobre todo. Este es un trabajo que fue reportado en los Estados Unidos y observaron en el Reino Unido en esa época que la mayor incidencia de pacientes con empiema eran en aquellos jóvenes que se habían puesto en periodo posterior a una vacuna contra el neumococo. Increíble, ¿no es cierto? En ese estudio, todos los adultos que fueron hospitalizados con enfermedad invasiva por neumococo presentaron empiema pulmonar. La tasa en esa época en pacientes de entre 18 y 50 años se incrementó de un 7.6 a un 14.9, ¿no? Duplicó prácticamente la incidencia. Y comenzaron a observar que se incrementaba anualmente 0.5 a 1.6 casos por 100.000 habitantes. Entonces, a raíz de la introducción de la vacuna conjugada neumocócica, la PBC7, que hasta hace poco se estuvo prescribiendo. Esto tiende un poco a la reflexión, ¿no es cierto? Dice, bueno, ahora que estamos en época de ¿le ponemos la vacuna o no nos ponemos la vacuna contra el virus, contra los virus, con toda esa ola de tendencias que ha salido? Esto es importante recordar, ¿no? Ese estudio español fueron 65.000 pacientes por año en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y la mortalidad fue cercana al 20%. Actualmente existe otro tipo de vacunas, ¿no? Una vacuna contra el neumococo, contra el neumococo que tiene una duración de 5 años aproximadamente de protección, pero que según los estudios no ha reportado ninguna de estas complicaciones. Pero esto sería bueno seguir revisando para ver y tener algún tipo de argumento frente a la participación pues de cómo las vacunas juegan un rol importante en la vida epidemiológica del mundo, ¿no? de todo el sistema. Entonces esto hay que revisar. Estas infecciones, dice, aparecieron predominantemente con la participación del neumococo serotipo 1, 43%, no cubierto por la vacuna PCV17. Ojo, aquí está la explicación. En esa época hay un montón de serotipos que la PCV7 pretendía cubrir. Sin embargo, la gente se moría por otros serotipos que no eran cubiertos. O sea, es una vacuna sumamente incompleta. 43.3 de un mundo de neumococos es poquísimo. Por lo tanto, esta fue una vacuna predestinada a desaparecer, porque actualmente ya no se utiliza. Muy bien. A ver, factores de riesgo para empiema, ya lo hemos conversado, ¿no? Enfermedades comórbidas, diabetes, uso crónico de esteroides, reflujo gastroesofágico. Ese es un dato muy importante que ustedes tienen siempre que preguntar a sus pacientes, sobre todo los pacientes adultos mayores. El reflujo gastroesofágico es causa de muchos problemas, de PIT, de fibrosis pulmonar. Casi siempre los pacientes que tienen problemas intersticiales severos a nivel de
fibrosis pulmonar tienen como antecedente el reflujo gastroesofágico. Y ese ha sido el mecanismo que ha ido dañando poco a poco el parénquima pulmonar. Y obviamente también es causa de cuando el reflujo es de buen volumen y de características más agresivas, puede producir, ojo, neumonía, una neumonía de tipo química, con lesiones parenterales y que pueden, si se da el caso y la ubicación de la lesión, comprometer también la pleura, comprometer, perforar, alterar la pleura visceral, parietal y abrirse en el espacio pleural. Ojo, neumonías aspirativas, sobre todo los asociados con anaerobios. Historia de broncoaspiración, esto es muy importante, procedimientos quirúrgicos en tórax y en pleura. Todas estas son las condiciones y los antecedentes importantes que uno tiene que buscar cuando cuando ustedes están sospechando de un empiema asociado a un derrame paraneumónico, mejor dicho, ¿no? Antecedentes de diabetes, antecedentes de uso de corticoides, que el paciente esté inmunosuprimido, HIV o cualquier cáncer que pueda tener, o esté recibiendo quimioterapia, que tenga reflujo gastroesofágico, historia de broncoaspiración. Hay muchos pacientes que dicen, yo sí me aspiré, tengo neumonía cada 3 años, te dicen. Cuando uno comienza a investigar, sí, pues son microaspiraciones que han hecho, neumonías pequeñas, pero que han sido manejadas exitosamente. Pacientes que han sido sometidos a procedimientos de tórax o pleura, y te dicen, hace una semana me han hecho una toracocentesis o una biopsia pleural porque pensaban que tenía un tumor y pensaban que era cáncer, y después de 20 días comienza a hacer fiebre, dolor pleurítico, etcétera, y encuentran ustedes una efusión pleural. Obviamente que el procedimiento está asociado a esa infección, a ese foco neumónico y ese derrame paraneumónico. Cuando encontramos historias de traumatismos, accidentes automovilísticos o perforación esofágica, también es más o menos los antecedentes que uno tiene que buscar. Cirugía en pacientes con enfermedades pulmonares tipo EPOC también, tabaquismo, alcohol y cualquier droga que use intravenosa. Los marcadores séricos que tenemos que tener también es la concentración de albúminas, ¿no? El sodio sérico, las plaquetas y la proteína C reactiva. Estos son los marcadores que nos van a ayudar a desarrollar o a pensar que el paciente puede tener un derrame paraneumónico. ¿Okay? El antecedente de neumonía es importante. El 70% de los pacientes con neumonía tienen estos antecedentes. Bronquiectasias, neumotoras espontáneos con fístulas, tuberculosis, cuerpos extraños, tumores endobronquiales, cirugía cardíaca reciente, traumatismos, toracocentesis múltiple, infecciones subdiafragmáticas. Infecciones subdiafragmáticas, estamos hablando de acceso hepático, amebiasis, pancreatitis, etcétera, ¿no? Agentes etiológicos que generalmente son los gram positivos, neumococo y estafilo de la cabeza, nitrogram negativos, hemófilos, Klebsiella y pseudomonas. Pseudomonas cuando estamos en medio intrahospitalario. Y obviamente los anaerobios por microaspiración, como hemos estado mencionando. ¿Qué estructuras contiguas también? Si yo tengo un pulmón, un esófago comprometido, el espacio sufrénico, todas estas estructuras continuas infectadas pueden en alguna medida comprometer la pleura de tipo parietal visceral y hacer un empiema o un derrame paraneumónico. Vasos sanguíneos y iatrogénicos. Otra cosa. Dentro del aspecto microbiológico de todo esto, los estreptococos son el 60% de estas causas, Streptococcus pneumoniae. Los anaerobios un 20%, ¿no? Fusobacterias, bacteroides y todos los elementos que ustedes conocen. Los aeróbicos un 9% también, coli de la cabeza, infección nosocomial, estafilococo, acá falta agregar la pseudomonas, y hongos por cándida en pacientes que están inmunosuprimidos. ¿Cómo clasificamos nosotros estos empiemas o derrames paraneumónicos? De acuerdo a su evolución en agudo o crónico. Exacto. De acuerdo a su extensión, está localizado o está difuso. Localizado es cuando está encapsulado, es un poco más fácil de manejar a veces y que llegan a cirugía, como decía.
Cuando es difuso, libre en cavidad unilateral es un problema ya más severo desde el punto de vista médico. Y también podemos clasificar el derrame paraneumático de acuerdo al germen que lo produce, ¿no? De acuerdo al agente etiológico, de acuerdo, desde el punto de vista radiológico, si está en comunicación o no con el exterior, o sea, con los bronquios, lo que hablamos anteriormente, si tiene fístula o no tiene fístula, ¿no? Sin fístula bronquial o parietal, su evolución va a ser buena. Con fístula, mejor dicho, más acortada en el tiempo, y con fístula bronquial o parietal va a ser mucho más larga. De acuerdo con el estado de pulmón, una cosa es un pulmón sano, otra es un pulmón ya patológico, con secuelas, ¿ok? Y otra es de acuerdo al tipo histológico. Si acogemos al paciente en una fase exudativa, en la fase aguda, o encontramos al paciente en una fase intermedia, la fibrinopurulenta, o si lo encontramos en una paciente ya crónica, de organización ya detallada, que ya nada podíamos hacer desde el punto de vista médico y probablemente aquí sí necesita de frente cirugía. La fisiopatología ya es algo que ya lo hemos mencionado también, cómo se comprometen órganos anexos, cómo se comprometen y todas las fases del foco neumónico, ¿no? Clínico, laboratorial e imagenológico. El diagnóstico fundamental de los empiemas, las características que ya hemos mencionado, fiebre, hemoptisis, diaforesis, toda la misma sintomatología de un compromiso de condensación. Ya hemos hecho esa referencia, inspección, frecuencia respiratoria, disminución de expansibilidad, matidez, disminución del murmullo. ¿Podríamos encontrar soplos ahí? No lo sé. El diagnóstico bacteriológico es laboratorial, fundamentalmente, hacer tinción, Nielsen, cultivo, antibiograma, estudio bioquímico, fisicoquímico de la muestra. El dato de la cosentesis está mal escrito acá esto. Variable pus franco, seremático, hemático, citrino. Y estudio citológico que ya lo hemos mencionado. El líquido en estos casos, cuando se hace la toracocentesis, tiene que ser a un drenaje cerrado o a una bolsa cerrada que pueda manejarse desde el punto de vista séptico perfectamente bien. Ya no vamos a hacer más comentarios porque eso lo hemos dicho. Las placas, características. Miren la condensación en el emitor del lado derecho, ¿no es cierto? Y la proyección lateral ocupa la región posterior del tórax en forma de D. ¿Okay? La base hacia la pared correspondiente a un empiema torácico. La comprobación con la tomografía, encapsulado, y esto con la ecografía torácica igualmente, ¿no? Múltiples septos en su interior. Todo esto compatible con un empiema. El enfoque terapéutico está manejado de esta manera, ¿no? Si es un derrame no complicado o si es un empiema. Estas son las características que ya hemos mencionado. Y el tratamiento es fundamentalmente antibióticos, o sea, detectar la infección primaria, hacer el drenaje respectivo del contenido purulento y tratar de que ese pulmón de rescatar la expansión de ese pulmón. Si logramos conseguir eso, hemos logrado nuestro objetivo en el sentido de que el paciente se va a recuperar. Y el siguiente es el manejo de antibióticos, ¿no? Cefalosporina, la cabeza de segunda, cefuroxima o de tercera generación. Son los antibióticos que tenemos que dejar de acuerdo a antibiograma y de acuerdo también a las guías. Y empíricamente podemos asociar a veces cefalosporina con metronidazol o clindamicina para cubrir los bacilos anaeróbicos, ¿no? O de repente con un beta-lactámico, con un inhibidor de beta-lactamasa, que es la amoxicilina con ácido clavulánico. Son los antibióticos que se recomiendan en estos casos. El tubo de drenaje pleural, que ya hemos explicado cómo es la colocación, cómo es el manejo, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, la decorticación.
en los pacientes crónicos. Pulmón atrapado no se respande, hay que prepararlo para la toracotomía con desbridamiento y decorticación de la pleura parietal. Se pelan y de 6 a 8 semanas es el tiempo que más o menos se desarrolla esa membrana fibrosa. Por eso que el tratamiento antibiótico tiene que ser muy temprano, inicialmente muy precoz y contundente. Antiguamente con los pacientes que estaban con tubo de drenaje también utilizaban una especie no se llama hidratación. Había un profesor en la universidad que ya no estaba, falleció, un neumólogo antiguo que le ponía un tubo, sobre el tubo de drenaje, le pasaba unos líquidos, unos antisépticos, y él decía que era su drenaje. En verdad no estaba escrito en ningún libro, no se hacía eso, pero los éxitos que él tenía eran increíbles. Nadie le creyó muchas veces, hizo su trabajito, pero no tuvo pero en los trabajos que presentó, la limpieza de esos procesos supurativos fue mucho más rápido de los que normalmente manejábamos con antibióticos y los drenajes que clásicamente se colocan, ¿no? Pero a veces así es la vida. Muy bien, y creo que aquí acabamos con este mensaje. Lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. No sé, hasta aquí vamos a terminar la clase. Voy a dejar de compartir.